mensual 2.724.45, de manera anual 32.693.40. Esta, ¿cuándo entra en vigor? Aquí esta trae un desfase. Esta entra en vigor, esta actualización, a partir del 1 de febrero del 2021. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahorita, pues en enero, íbamos con la unidad de medida de actualización de lo que es el ejercicio fiscal 2020, ¿no? En febrero tendremos que hacer los ajustes a nuestras sumas, y en consecuencia, ya con esta unidad de medida, pues de 89 a 62 diarios, por ejemplo, en el caso de la exención del sector primario, ¿no? Que son personas físicas dedicadas en un 90%, cuando menos, al sector primario. Ya ven que tiene la exención de 40, dice el 93 de renta, ¿no? 40 salarios, no, ya no está en el 93, perdón, ya está en el capítulo específico, es el 74 de renta, nos dice, voy a checarlo, nos dice que son, 40 salarios mínimos elevados al año. Entonces, pero ¿qué pasa con el decreto de desindexación del salario mínimo? Pues por ahí dice que este tipo de parámetros pues serán en unidades de actualización, de medida de actualización, en UMAS, vaya. Nos dice en el 74 nos dice, creo que es en la parte final, ingresos exentos. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto de la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces el salario mínimo general elevado al año por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no excedan en su totalidad de 200 veces el salario mínimo general elevado al año. El límite de 200 veces el salario mínimo no será aplicable a ejidos y comunidades. En el caso de las personas físicas, no pagarán el impuesto de la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 40 veces el salario mínimo general elevado al año, ¿no? Pero por el decreto de desindexación, en su momento dijeron que estos parámetros, que no significaban remuneraciones para los trabajadores, todo lo que la ley federal del trabajo nos señala, que es el pago de aguinaldos, que es el pago de las liquidaciones, y que sea el tema en veces salario mínimo, pues sí se computan con el salario mínimo. Lo que son para límites de exenciones, lo que son para multas, dice este decreto de desindexación, será la unidad de medida de actualización. Pero hay una situación muy interesante, ¿no? Que en ese decreto, en los transitorios, nos decía que en los siguientes 2 años las leyes se tendrían que adecuar para que señalaran, donde dice ahorita salario mínimo, dijera unidad de medida de actualización. Y ahí yo dejaría una reflexión jurídica para ustedes en ese tenor, ¿no? ¿Qué sucede con la ley del impuesto de la renta? Ahorita yo les acabo de dar lectura a la ley del impuesto de la renta, el artículo 74, la ley del impuesto de la renta vigente para el ejercicio fiscal 2021. Sigue señalando salarios mínimos. Entonces, ¿qué sucede? Dijo el decreto de desindexación, decía que en un periodo transitorio de 2 años, ya pasaron más de 2 años y no se adecuó la ley del impuesto de la renta. ¿Qué tendríamos que entender en este caso? Entonces, que es voluntad del legislador darnos la exención sobre salarios mínimos, es decir, que entonces yo tengo, en lugar de aplicar el salario de 141, yo tendría que aplicar el salario de 141.70, donde yo tendría que estar aplicando entonces 141.70 por 40, tendría que irme a esa situación, lo cual imagínense, 141, que nos da 141 pesos por los 40 salarios mínimos, 141 por 40 por 365, hablamos de 2,058,600, ¿sí? Que va contra 89 por 40 por 365, 1,299,000 pesos. Estamos hablando de 700,000 pesos de diferencia. Entonces yo creo que ahí hay una situación jurídica, pues dijéramos ahí hay una laguna jurídica, lo cual
en mi opinión, da paso a un tema de una estrategia que pudiera ser considerada como un esquema de elusión fiscal, ¿no? Nos estamos aprovechando de ese recoveco de la ley y obviamente pues tendrías que irte al tribunal a pelearlo, ¿no? En su momento. No sé qué opinen ustedes, cuál sea su opinión, o si en su caso ustedes, ¿sabes qué? Pues yo sí me iría y aplicaba el salario mínimo porque no lo adecuaron en los siguientes 2 años. Quiere decir que ese tema pues no queda en humas, ¿no? Ahora sí que se los dejo a su comentario y los leo, si alguien quiere el micro, los escucho en ese tenor, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Yo, de momento, que digo, ¿cómo lo hago? Conservadoramente, pues me estoy yendo con las sumas, aunque estamos viendo que son 750,000 pesos, pues muy importantes, ¿no? Muy representativos. Entonces, bueno, ahí ya tenemos el 8 de enero publicada la UMA, con vigor a partir de la semana próxima, pues ya está publicada, ¿no? En ese tenor. Otra situación, hablando de salarios, que les decía, pues hubo que ajustar, y que nos dijeron desde noviembre, oye, la inflación, pues sí va a haber la inflación ya acumulada, pues da para que se tiene que actualizar la tabla de retención del impuesto a la renta. Por ahí hubo incluso quienes por ahí de noviembre, diciembre proyectaron esta tabla, que no era otra cosa de aplicar los factores de inflación, llevarla a la actualización. Y bueno, salió publicada también en los primeros días de enero, en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para 2021, en su anexo 8, se publican estas tablas, ¿no? Y es cuando se publican las nuevas tablas, las nuevas tablas que tenemos para el salario. Aquí más bien la tabla que está en vista es cómo ha sido la UMA año con año, ¿no? Yo estaba creyendo que les estaba poniendo lo que es la tabla. Aquí está la tabla que se publicó en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Se publican las tablas para el cálculo de retención del impuesto a la renta. Esta es publicada el 11 de enero del 2021. Y bueno, quienes pagan nómina semanal, obviamente, pues ya habían hecho el cálculo pues con la tabla anterior, ¿no? O quienes pagan quincena. Yo tuve el caso de una empresa que asesoramos, pues me tocó ahí, oye, pues la nómina son 1,200 trabajadores, entonces, pues sí andan haciendo siempre la nómina con mucha anticipación. Entonces me decían, oye, ¿cuál calculo? Le digo al contador, al de la nómina, le digo, pues proyéctalas, o incluso ya hay muchos portales donde está proyectada con esa, pero no quería. Y le digo, bueno, pues realízala con las tablas del 2020, pues al final del día le vas a retener de más al trabajador, y pues no creo que Hacienda te diga que estás mal, ¿no? Que te vaya a sancionar por esa cuestión. Ahora le digo, además, ahora recordemos que mes con mes se debe de ajustar, ¿no? La nómina en tu segundo periodo debieras de ajustar tu ICR mensual, que dicho sea de paso, ellos como hacen un pago de una compensación mensual y lo timbran por separado, no es una observación que les tenemos, que no están haciendo ese ajuste mensual de las retenciones. Ya se los observamos, pero es de esas gentes que lo dicen, es que es muy complicado y que son 1,200, ¿no? Es que lo tienes que sistematizar, pero no lo han hecho, ¿no? Pero en su caso ustedes, pues si lo hicieron con las tablas del 2020, porque ya estuvo, bueno, no está la oficial, yo me voy con 2020, pues ahorita en esta quincena están ajustando el impuesto retenido mensual, ¿no? Entonces, pues a considerar, ¿no? Que tengamos ya esa actualización de nuestras tablas, que tengamos bien organizado aquí cómo quedaría este tema en cuanto a la retención del impuesto. ¿Qué pasa? Por aquí hice unos pequeños cálculos que seguramente ustedes ya habrán visto en algún lado, habrán calculado, ya lo vieron con su quien recibe nómina con su propia nómina o con las nóminas de sus clientes. Pues aquí haciendo este pequeño ejercicio, un trabajador que gana 20,000 pesos mensuales, pues traía una retención de 2,978 pesos y ahora sería de 2,830.84, es decir, una diferencia de 147 pesos a favor del trabajador, ¿no? Pues dicen es que ahora vas a recibir más dinero, ¿no? Alguien de 12,000 pesos, ahora se le van a retener 1,169, cuando antes eran 1,270, una diferencia pues de 100 pesos, ¿no? El que gana el mínimo, 4,500, tenían un subsidio del empleo de 92.15
va a tener un subsidio del empleo de 95.1, o sea, 3 pesos, nada prácticamente. El que tiene un sueldito, como